Bueno, muy bien, vamos a hablar un poco de las elecciones, Sí, porque se vienen las cada vez más pasos cerca. provinciales el próximo 18 de junio en Chaco. Esto es lo que tiene que ver con las famosas internas de antes, en relación a lo que va a pasar luego en las generales del 11 de septiembre. Por eso estamos con visitas, nos está acompañando aquí en los estudios de Norte Grande Federal, en el Chalet Rapaccioli, la doctora Marcela Centurión Yedro, quien es secretaria del Tribunal Electoral de la provincia del Chaco, a quien le dije recién Sí. que le dimos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctora? Ante todo, buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿cómo están Miguel y Mara? ¿Todo bien? Encantada de estar. Sí, sí, Le muy decía que nos bien. vemos cada 2 años nada más, cuando hay elecciones. ¿O no es así, doctora? Exacto, cada vez que hay elecciones y bueno, la última oportunidad fue para los debates en el 2021. Claro, exactamente. ¿Cuándo son los debates? Después de las PASO, ¿no es cierto? Exacto, entre las PASO y las elecciones generales Ya. se hacen los debates. Perfecto. Doctora, bueno, se vienen las elecciones el 18 de junio. Ujú. Digamos, ¿con cuántas boletas se van a encontrar la gente en el cuarto oscuro? Bueno, con muchas boletas. Sí. En total tenemos modelos de boletas, 1710 modelos de boletas. Esto es en realidad tenemos solamente 168 listas registradas, pero en sus distintas combinaciones, adhesiones de boletas, sumaron 1710. Depende de los municipios, la cantidad de boletas que se van a encontrar los electores. Hay municipios como Resistencia, por ejemplo, que van a tener 56 modelos de boletas, pero oscilan entre 26, que es el que menos tiene, a 56, que bueno, es el que más tiene Resistencia. Está bien. Doctora, en lo que tiene que ver, decíamos que las PASO son las viejas internas de los partidos políticos. Cada partido político, doctora, tiene su carta orgánica, ¿no es cierto?, para la definición de los candidatos de cara a las elecciones generales. ¿Es así? Sí, los partidos políticos van a proclamar sus candidatos de acuerdo a sus cartas orgánicas y las alianzas transitorias de acuerdo a los reglamentos que han pactado al momento de constituirse. Perfecto, doctora. Estamos hablando de aproximadamente cuántos electores para las PASO. 998.377 electores. Perfecto. Esto, recordemos que las PASO son obligatorias, Sí. hay que ir a votar. En caso de que por allí la gente no pueda, doctora, por distintas circunstancias, además hay que agregarle que ese es un fin de semana largo. Así es. También. XXL, sí, y Exactamente. el Día del Padre. Y el Día del Padre también, exactamente. ¿Qué tiene que hacer la gente que no puede ir a votar o porque viajó, porque está lejos, por distintas circunstancias? Bueno, si se encuentra a más de 300 kilómetros del lugar donde tiene que votar, tiene que acercarse a una comisaría, a una sede policial, para que le extiendan una certificación o una constancia de que se encuentra a más de 300 kilómetros del lugar, o mejor dicho, donde se encuentra le van a certificar. Y con eso va a tener que justificar la no emisión del voto. Exactamente. ¿Y el que no Desde- vota, qué puede pasar, doctora? Perdón, Mara. Es un mito o una realidad, ¿no? Porque siempre se habla mucho del que no va a votar, vas a tener problemas cuando quieras hacer el pasaporte, cuando quieras renovar la Sí. licencia de conducir. Hay muchos mitos alrededor del no votante. ¿Qué nos puede decir, doctora? Bueno, en realidad no son mitos, la ley de hecho lo tiene previsto. Nosotros confeccionamos, una vez que pasan las elecciones, un registro de infractores al deber de votar. Eso se publica en la página web del tribunal y aquellos que no votan tienen que justificar, tienen determinados tiempos para justificar con estas certificaciones y si no después pagar las multas correspondientes para dejar de ser infractor. Y sí, la gente paga, o sea, una vez que pasa la elección, a veces uno ya no le presta atención, pero la gente evidentemente verifica el registro, no quiere estar incorporado allí y, bueno, el que puede justificar y el que no paga la multa. ¿Está al tanto de las estadísticas? ¿Qué no puede decir? ¿Hay mucha gente que suele no ir a votar? Bueno, eso sale una vez que están del día de la elección, de los escrutinios. Nosotros publicamos la cantidad, el porcentaje de votantes. Normalmente oscila, no recuerdo ahora, en el 2019, creo que fue un 70 y pico %, o sea que toda esa otra diferencia de 28, 27%, depende. Son las personas que no votan y esas son las que tienen que justificar. No tengo exactamente la cantidad de personas que pagan, que realmente justifican con certificados médicos, también hay, de aquellas que pagan multas. En este momento no te puedo decir, no quisiera
Pero más dar o un menos dato que no es a grandes correcto. rasgos sería alrededor de eso, menos del 30%, pero Sí, no sí, deja de ser un menos del número 30%. grande. De todas maneras, en las PASO siempre es un porcentaje Claro. bajo de votantes, Sí, sí. siempre. Tradicionalmente eso pasó, doctora. Tradicionalmente votan menos que en las elecciones generales. Sí. Y con tantas opciones, con tantas boletas, ¿va a alcanzar la franja horaria? Porque el votante se va a encontrar realmente con muchas opciones. Desde su experiencia, ¿qué nos puede decir? ¿La gente ya va con el voto definido o termina pensándolo en el momento? Vale aclarar en principio que esto es una interna partidaria, es decir, que el elector va ya con una idea de dentro de quién o de qué agrupación política hacia dónde va a orientar su voto. Y no está definiendo nada más que el candidato que va a representar a determinada agrupación política. Perfecto. Eso es importante también que el elector sepa que esto no es lo definitivo, simplemente es aportar dentro de una agrupación política para que de allí salga algún candidato que después lo vaya a representar. Y tal vez pueda acontecer que participe dentro de la interna, porque en realidad está participando dentro de una interna al elegir su voto, y después en la elección general vota a otro Cambio de candidato. opinión. Exactamente. Doctora, hay una cuestión, obviamente, que están los partidos políticos que tienen distintas líneas, que eso sí van a definir luego su carta orgánica, pero ¿cuál es el piso para poder formar parte de las generales? El piso es el 0,75% de los votos válidamente emitidos. Sumándolos dentro de cada agrupación política, es decir, sumado lo de todas las listas internas, tiene que superar el 0,75%. Exactamente, los que superan eso Sí. van a las generales de septiembre. Exactamente, sí, en general prácticamente todos pasan. Tenemos una o dos partidos que no han pasado, creo, en elecciones anteriores. Claro, el piso es muy Es bajo. muy bajo, Claro. es bajo. muy bajo, es muy bajo. ¿Usted cree que se tiene que modificar un poco esta cuestión? ¿Tener un poco más de filtro, digo, las PASO? Una pregunta compleja. Sí, creo que tendría que ser un poquito más alto el piso, pero también creo que tendría que modificarse la ley con referencia a... nuestra ley no exige, porque de hecho dice, podrán, dice, las listas internas presentar adherentes para participar. Creo que ahí tendría que estar más que por ahí levantar el piso, sí exigir que la ley exija que tengan que tener esos adherentes, pero que debieran tener, deben tener, no podrán tener. Porque allí es donde se genera tanta cantidad de listas y a veces que no tienen representación. Esa es mi opinión, es una opinión personal en mi experiencia y en lo que conozco de materia electoral. Está bien. Doctora, perdón, volviendo a la consulta anterior de Mara, ¿de cuánto es la multa para el que no va a votar? 50 pesos. Nada tampoco. No está actualizado. Sí. De hecho, nos estábamos planteando que no, sí, es muy poco, es muy poco. Es muy poco porque realmente con la cantidad de veces de que uno va a tener que ir a votar este año, muchos se lo van a replantear. ¿Para qué voy a ir? Después pago los 50 pesos y listo. Seguro. Claro, pero eso es un problema en realidad de la sociedad, porque no nos tendríamos que estar preguntando, voto, voy, no voy y pago una multa total. En realidad es una responsabilidad, es un deber que tenemos. Tendríamos que ir a votar y nos tendríamos que preocupar por estar presente ese día, por votar, por elegir. Sí, nos tenemos que sacar el chip de que exacto, es una porque no se trata obligación, de pagar Claro. es un derecho que Y tenemos sí, de poder votar. Sí, exacto, y es de la forma que contribuimos para elegir nuestras autoridades, aquellas personas que nos van a representar y también hacernos cargo de eso, ¿no? En la opción también están las consecuencias. Bueno, de creo eso. que eso es lo que más cuesta, ¿no? Hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Exacto. Doctora, ¿quiénes están exentos de ir a votar? Bueno, los menores, el voto joven, los menores hasta los 18 años, de 16 a 18, los de 18 de hecho ya tienen obligación, Sí, sí. y los mayores de 70 años.
bueno, también aquellas personas que tengan que cumplir funciones como los médicos, los funcionarios públicos que tengan por alguna razón que cumplir alguna función especial durante ese día, están exentos, policía. Fuerzas Armadas También. también. Sí, Fuerzas Los Armadas. militares Nosotros, suelen en estar general, afectados. claro, sí, pero en general nosotros usamos la policía de la provincia nada más. Claro, pues son provinciales. Sí, Doctora, podríamos, pero no, está bien. no los convocamos. Doctora, en cuanto a las autoridades de mesa, también es otra cuestión importante a tener en cuenta, que por allí uno envía la notificación, bueno, esa persona no puede por distintas circunstancias. ¿Cómo es el procedimiento que llevan adelante? Bueno, las autoridades de mesa tienen un sistema de designación aleatoria, más aquellas personas que se inscriben como voluntarios. Hay una ley provincial que se pone en práctica cada vez que hay elecciones de inscripción voluntaria de autoridades de mesa. Bueno, a esa gente se la designa a todas, siempre y cuando se inscriban en tiempo y forma, y después aleatoriamente a través del sistema de gestión electoral se designan las autoridades de mesa. Hoy por hoy tenemos 2.951 mesas más 52 mesas de extranjeros, así que son alrededor poco menos de 9.000 autoridades de mesa, ya que tenemos un presidente y 2 suplentes por ley. La primera designación se hace a través del correo, que en este caso para esta elección ganó la licitación el Correo Andriani, y a partir de esa notificación, que de hecho está en curso, el día 5 de junio van a empezar a llegar los radiogramas de reemplazo de aquellas personas que no pudieron ser notificadas. Y después está prevista una nueva comunicación para ajustar si aún así hay personas a las que no se les pudo notificar. Está bien. Doctora, sí. perdón, ¿cuántos precandidatos a gobernador y vice hay para las PASO? 10 candidatos a gobernador y 10 candidatos a vicegobernador y vicegobernadoras, hay muchas. Está bien, varias. hay muchas mujeres. Muchas en mujeres, listas, sí. Eso Sí, es pero excelente. siempre el techo de cristal. ¿Por qué, doctora? Y porque siguen siendo vicegobernadoras. Ah, muy bien, está perfecto. Tendría que tener cargos mucho más altos, quiere decir, doctora, usted, digamos, en ese sentido. Exactamente. Doctora, en lo que tiene que ver con los gastos electorales que también siempre se ponen en el tapete, bueno, los partidos, los fondos, el control y demás, ¿cómo lo hacen? Bueno, la ley prevé que la impresión, el Estado tiene que financiar la impresión de las boletas a razón de 1,5 padrón por agrupación política, así que con referencia a eso el tribunal dispuso un aporte en función de un precio de referencia por cuerpo de boleta que de hecho se está distribuyendo a los partidos políticos a través de sus cuentas, transferencias a sus cuentas para poder financiar esa cantidad de boletas, de impresión de boletas. Y después también se dispuso un aporte para campañas de cada una de las agrupaciones políticas también, que eso se hace, en realidad el tribunal dispone el valor que pueden utilizar en la campaña política, publicitaria en realidad a través de medios audiovisuales, también puede ser a través de cartelería, de folletería, y eso se hace la contratación a través de la Secretaría de Comunicación del Poder Ejecutivo, y el pago también se hace a través de ellos. Está bien. Doctora, tenemos este fin de semana, el próximo ya es la elección. El operativo, ¿cómo tienen previsto? ¿Con cuánto tiempo de anticipación arranca todo? Bueno, la primera, por una cuestión de espacio y de logística, nosotros hacemos el retiro de las urnas que ya se están armando en el tribunal. Lo hacemos en 5 etapas, porque no tenemos más espacio. De todas maneras, siempre lo hicimos de esa manera, así que no es que nos afecta, ya estamos acostumbrados. La primera tanda de urnas ya se van a los depósitos el día 7 de junio. La segunda el 9, el 12, el 14 y el 16 salen las últimas, que en realidad van al depósito, pero quedan acá en el depósito de Resistencia porque son distribuidas en la zona esta de alrededores de Resistencia, Fontana, Barranqueras, Puerto Tirol. Bueno, hay una organización de despliegue, una logística de despliegue.
Las urnas van a estar llegando a las escuelas, a los locales de votación, el día sábado entre las 9 y las 15 de la tarde. Ya quedan en los locales de votación con guardia policial para que al otro día a las 7 de la mañana ya estén disponibles para entregárselas a las autoridades de mesa. Hay provincias que implementaron el voto electrónico. ¿Se evaluó en algún momento integrarlo a la provincia del Chaco? Bueno, nosotros lo veníamos utilizando desde el año 2011, pero para estas PASO, por el costo, no, y tampoco hubiera sido muy práctico para este tipo de elección donde hay tanta cantidad de opción electoral. Está bien. Doctora, en lo que tiene que ver con el padrón, ¿hubo muchos inconvenientes, personas que no estaban, errores en los datos? ¿Cómo se manejaron en ese sentido? No tuvimos mayores reclamos. La verdad que nosotros, el padrón que nosotros utilizamos nos provee la Justicia Federal, la Cámara Nacional Electoral, como siempre, y no hemos trabajado perfectamente y los reclamos que hubieron se cumplieron, si estaba dentro del marco normativo, se incorporaron las personas que reclamaron en tiempo y forma, pero la verdad no tuvimos inconveniente con los padrones. Está bien, seguramente lo más complejo fue el tema de los jóvenes, ¿no es cierto? Los que primero los que primero van a votar. Sí, ya tenemos hace muchos años y eso está actualizado permanentemente, tiene una actualización continua el registro. Inclusive es público que desde el año pasado se están exhibiendo para la nación padrones para que la gente ya se verifique, y de todas maneras el sistema que tiene es automático del RENAPER al Registro Nacional de Electores, a la Cámara Nacional Electoral, y de allí a los subregistros también, así que les diría que prácticamente eso está continuamente, de un día a otro se va modificando, tanto con altas como con bajas. Está bien, perfecto. Bueno, doctora, excelente. Siempre es bueno conocer este tipo de datos para la gente que va a votar, que vayan a votar la gente, a pesar de que sabemos que, como usted decía al comienzo, es un feriado extra largo, es el Día del Padre el 18 de junio, pero bueno, hay un deber que debemos cumplir. Y como lo decía Mara, tampoco tiene que ser una obligación. Es un derecho que tenemos. Sí. Después no nos quejemos cuando pasan cosas, decimos, pero esto pasa. Bueno, pero si no nos vamos a votar, no nos involucramos, entonces después no hagamos quejas. Lo mismo las autoridades en mesa, aprovecho para este momento. Es un día que le dedicamos, 1 o 2 días en realidad, porque después va a ser las generales, pero que le dedicamos a devolver, dar un día de nuestras vidas para cumplir con la función que se nos asigna, y que realmente es la designación y es aleatoria, le toca al que le toca, no es que acá hay a dedo nada, y es ese momento que uno tiene para cumplir una función que le asigna la ley y que no tiene que ver después estar esperando si tiene o no una compensación. Me parece que esperamos que la gente tome conciencia de eso y colabore, porque eso también suma a la transparencia del acto electoral y esto y el trabajo de los fiscales de ese día, que es fundamental. Y le consulto, doctora, ¿hay personas que tienen prioridad a la hora de votar? Sí, las embarazadas, las personas, los adultos mayores, aquellos que tengan alguna dificultad motriz. De hecho, en cada escuela también hay un cuarto oscuro accesible para todas las personas que quieran votar más cómodamente, e inclusive el tribunal les provee de unas carpetas portaboletas que tienen audios que se pueden leer con código QR, lo que contiene la carpeta, porque tiene braille y tiene letras para amblíopes, así que sí. ¿Y quienes asisten con niños, porque por ahí no tienen con quién dejarlos en la casa? Y bueno, no es lo ideal, pero bueno, dependerá de la autoridad de mesa evaluar en esa circunstancia y bueno, tendrá que pasar con el niño, ¿no? Doctora, todos los años, mejor dicho, cada que hay elecciones suele haber una mesa especial para el tema de la donación de órganos. ¿Va a estar dispuesto ahora para las PASO o no? Sí, si lo solicitan no tenemos ningún inconveniente. Bueno. Sí.
Bueno, doctora, le agradecemos mucho su visita aquí a Norte Grande. Seguramente nos vamos a ver un poco más de seguido. Luego nos veremos dentro de 2 años, pero no importa. No, Pero ¿por qué esperemos que esperar no pase tanto? tanto. Claro, exactamente. Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes Gracias y por su buenas visita. noches. Buenas Muchas noches. gracias por la visita. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.